a punta de tropezones, de espadas y flechazos. ¡Plop! Con ese versículo entonces la Iglesia Católica ha armado de cuanto ejército paramilitar ha podido, desde caballeros templarios hasta teologistas de la liberación en Sudamérica, todos dispuestos a usar las armas y la violencia, que dice porque Miguel y sus ángeles usaron la violencia derrotando al dragón y sus ángeles. Pero si fuera cierto que existió violencia en esa guerra, yo pregunto, ¿dónde están los heridos o los muertos? Porque la violencia siempre causa heridos o muertos. Entonces, ¿dónde están los ángeles que murieron en dicha guerra? A la final son espíritus. La realidad es que en esta batalla ningún ángel cayó muerto, ni le cortaron una pierna, ni le arrancaron un brazo, porque son espíritus. Es decir, no hay arma física ni espiritual que pueda cortarle un brazo o una pierna a un ángel, porque son espíritus. Por esto los ángeles caídos tienen como única manera de ser destruidos el fuego consumidor de Dios. Es decir, no hay otra manera posible de destruir a los ángeles caídos. Recordemos que Dios es fuego consumidor. Leamos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, nosotros sabemos que Miguel es el mismo Jesús, y lo voy a explicar más adelante en el video. También sabemos que Jesús es Dios, porque Jesús es hijo de Dios. Y por eso sabemos que Jesús también es fuego consumidor. Es decir, que Jesús tiene el poder espiritual y divino para destruir a los ángeles caídos, porque es hijo de su Padre, quien es fuego consumidor. Pero es evidente que ese poder no fue usado por Dios ni por Jesús para expulsar a los ángeles del cielo. El Apocalipsis nos revela que Satanás y sus ángeles no sufrieron daño físico, por decir así, es decir, no fueron destruidos, no fueron torturados como en la Inquisición, sino que dice la palabra simplemente que no se halló ya lugar en el cielo para ellos. Es decir, que es un concepto bastante simple. Cuando tú no estás de acuerdo con alguien, pues tú llegas a un punto en que le toleras las cosas a esta persona, pero luego dices, no te puedo tolerar más, conmigo no tienes nada que decir, ni nada que hacer, sigue tu camino. Esto es lo que nos revela el versículo, que no se halló lugar para estos ángeles caídos en el cielo. Es decir, que el cielo es un lugar en donde la doctrina del demonio y sus ángeles no tiene cabida en lo absoluto. Es lo que nos revela este versículo claramente. Entonces no hubo violencia. Lo que nos revela es que la luz y las tinieblas son totalmente opuestas. Como lo dice el apóstol Juan, la luz siempre vence a las tinieblas. Y esta victoria no es una victoria violenta, no es una victoria forzada, sino que es un concepto natural, revelado por la misma naturaleza. Donde hay luz, no hay oscuridad, porque la luz vence a la oscuridad, no por imposición, sino por principio. Es un principio natural, y eso es lo que se nos revela en ese versículo. En esta batalla, por llamarla batalla, aunque no fue violenta, sino que fue una batalla de la palabra, es decir, fue un debate público, un debate donde la palabra de Dios, que es la luz del mundo, tuvo la victoria. Los ángeles caídos no tienen la palabra de Dios y por tanto no tienen nada que hacer en el cielo. No se halló lugar para ellos y por eso fueron enviados a la tierra, donde hay personas que sí acogen las doctrinas de estos ángeles caídos. Entonces se nos revela que inclusive Dios mismo estuvo dispuesto al debate público, y a eso es lo que se refiere la batalla. Su palabra estuvo dispuesta al escrutinio y al debate, y a que algunos dijeran que se contradice, otros dicen que fue inventada, en fin. Llevamos más de 6,000 años de historia de este mundo, y la palabra de Dios ha estado en el debate público sin ningún problema. Sin embargo, la Iglesia Católica no acepta que su catequesis esté en el debate público. Tampoco acepta, como lo vimos en el 2020,
que se debatiera el decreto Consalvi, como muchos clamaban. Hombre, que se haga un debate público sobre este tema, pero nunca se hizo, precisamente porque a la Iglesia Católica no le gustan los debates públicos. ¿Y por qué será? Porque sale derrotada. Es lo mismo que le pasó a Satanás y a sus ángeles en esta batalla en el cielo, que era un debate público. Salieron derrotados en ese debate público, cuando se expusieron sus intenciones, que eran seres de maldad y violencia, cuyo único fin era retar constantemente la autoridad de Dios. Se pudo probar claramente que la palabra de Dios es una palabra santa, que su ley es justa, santa y buena, y que aquel que desobedece la ley de Dios es una persona mala. Entonces es lo que nos revela esta batalla, que el mal no se derrota haciendo mal o imponiéndose aún con mayor mal, ni que la mentira se derrota con mayores mentiras, así como las tinieblas tampoco pueden ser derrotadas con más tinieblas. Es un principio natural. Nuestros ojos lo pueden comprobar fácilmente, que la oscuridad no puede ser eliminada apagando más las luces. Y es lo mismo que se nos revela en esta batalla que se describe en el cielo. La maldad y la violencia no fue destruida con más violencia y más maldad, es decir, Jesús usando su fuerza bruta sobre los ángeles caídos y Satanás. No fue así como Jesús obtuvo la victoria sobre Satanás y sus ángeles caídos. Fue haciendo la paz que Jesús derrotó la guerra, fue en la verdad que Jesús derrotó a la mentira. Y fue demostrado eso en un debate público, en donde ángeles buenos y ángeles malos podían ser a la vez testigos y parte viviente y activa de la palabra de Dios. Los que actuaban correctamente podían ver que la palabra de Dios y su ley era justa, santa y buena, y los que actuaban mal y alejados de la ley de Dios podían mostrar que sus actos eran de maldad y que traían guerra, violencia y desastre. Entonces nosotros vemos que Jesús es la Torá viviente, la ley de Dios hecha carne, que con su sacrificio en el madero demostró públicamente que la paz es la que derrota a la violencia, no como se cree en este mundo. Por ejemplo, cuando ocurre un ataque de estas personas de Palestina en contra de Israel, la manera que tiene Israel para vencer ese ataque es usar más fuerza bruta. Y entonces casi que han aplanado a Palestina, casi que han destruido todos los edificios de esa zona. Entonces para ellos esa es la victoria sobre el mal, pero Jesús nos revela otra historia totalmente distinta. La maldad y la violencia no pueden derrotar a la maldad y a la violencia. Es lo que Jesús nos muestra. Jesús, como un hombre que fue totalmente pacífico, derrotó a las huestes de maldad, obedeciendo perfectamente la ley de Dios, porque Jesús no violó ningún punto de la ley. ¿Cómo Jesús derrota a las huestes de maldad? Las derrota obedeciendo la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es pacífica y es la que derriba muros, puentes, desata ataduras, destruye maldiciones y cambia la vida del ser humano. Toma a una persona y pasa de ser esa persona ladrona a ser una persona buena, porque obedece la ley de Dios. Toma a una persona violenta que insulta a otros y que le gusta la pelea y la convierte en una persona mansa, pacífica, que no quiere hacerle ningún daño al prójimo. Y es algo muy contrario a lo que predica el catolicismo, donde para estos monjes el fin justifica los medios y la violencia es válida si según ellos es por la causa de Cristo, pero además de todo ni siquiera es por la causa de Cristo, es por la causa del Papa de Roma. Estos sacerdotes enseñan entonces que el bien común está por encima de la verdad y de la justicia, y que los dogmas papales son infalibles, aunque sean falsos, y la mentira derrota a la mentira. Plop, pues es obviamente totalmente falso.
Es ilógico el concepto. La oscuridad no derrota a la oscuridad. Entonces Miguel nos revela a un Jesús totalmente opuesto al carácter del Papa de Roma. Jesús derrotó a las huestes de maldad más poderosas del universo, siendo siempre un hombre humilde, un hombre santo, un hombre bueno. Leamos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bastante contundente lo que debe hacer el cristiano. El cristiano no debe tomar ejércitos, tanques, portaaviones y arrasar con una población entera, como es el pueblo de Gaza, nada más que porque no practican el judaísmo o porque no practican el catolicismo, entonces vamos a arrasarlos. La violencia no se derrota con más violencia. Así como Jesús no derrotó a las fuerzas del mal usando su poder divino, su fuego consumidor, porque es claro que si lo hubiera usado en esa batalla en el cielo, pues estos ángeles no existirían, estarían muertos. Pero ellos están aquí en la tierra y siguen aquí con su intento de destruir la ley de Dios. Sin embargo, Jesús es la imagen viva de Dios. Como ya dije al principio, si Dios es fuego consumidor, Jesús también lo es. Pero ¿por qué Jesús no usó la fuerza bruta que corresponde a su omnipotencia para destruir la maldad, para arrasar por completo con los ángeles caídos? No los derrota con la fuerza bruta, sino que los derrota con la paz. De nuevo, esto nos confirma un principio, que la paz derrota a la maldad y que la violencia no se derrota con más violencia. Esta es la gran victoria de Jesús, que guardando la ley de Dios derrotó el pecado y haciendo eso, subyugó y sometió bajo sus pies al dragón más maligno y poderoso que existirá jamás en el universo, junto con sus ángeles caídos. Leamos en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Ahora que Satanás y sus ángeles fueron exhibidos públicamente como seres de maldad, como seres violentos, porque quedaron expuestos al atacar a Jesús, que era un hombre bueno, manso y humilde. Entonces Jesús les anuncia su victoria, revelándoles su maldad, predicándoles que la ley de Dios es la vida eterna y que debe ser así, porque la ley de Dios hace que el hombre sea manso y humilde, y aquel que no practica la ley de Dios se convierte en un ser de maldad, de violencia y de mentira. Leamos lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca,